En primer lugar, ofrezco la palabra a la Asociación Nacional de Fiscales. Buenos días, señor presidente. Por su intermedio también saludo a los senadores, senadoras, invitados presentes en esta sesión. Comparezco en mi calidad de presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales junto al fiscal don José Manuel McNamara, quien se encuentra presente en la sesión, quien fue además director legislativo de la asociación y que me acompañó también en noviembre del año 2024 en este mismo proyecto en la discusión en la Comisión de los Diputados y Diputadas. Para la Asociación Nacional de Fiscales agradecemos la invitación y poder ser escuchados en la discusión de este proyecto y para poder exponer, hicimos primero un levantamiento de información con nuestros fiscales y fiscalas de todo Chile. La asociación representa el 90% de los fiscales para poder analizar tanto la ley de responsabilidad penal adolescente como el proyecto que se está discutiendo actualmente. Debo señalar que tuve la especialización de responsabilidad penal adolescente a partir del año 2007, cuando se dictó la ley 20.084 en la región de Los Ríos, y pude conocer en esa época la forma como cometían delitos los adolescentes, y con certeza podemos señalar que esto ha cambiado. Esta comisión ha oído a diversos exponentes y tenemos, cierto, el conocimiento respecto de la forma como cometen delitos y las razones por las cuales cometen delitos. Sin embargo, creemos importante tener presente que hay un grupo de adolescentes que sí van a reincidir y que no se van a disuadir de seguir cometiendo delitos a pesar de todas las intervenciones que se hagan respecto de ellos por los planes que están establecidos en la ley. Y creemos que ese es el grave inconveniente que presenta el actual proceso penal para adolescentes a través de la ley 20.084. No sé si vieron las noticias ayer, pero salió un reportaje de una banda donde se detuvo a 12 personas que cometían diversos delitos contra la propiedad y el líder de la banda era un adolescente de 15 años. Por lo tanto, el cambio que ha experimentado nuestra sociedad y el mundo en general con el crimen organizado, con el acceso a armas, con el acceso a los medios sociales internacionales, ¿cierto? Y las nuevas formas de cometer delito también ha afectado a los adolescentes y ellos ya no cometen delitos para aportar a los adultos, sino que cometen delitos liderados por ellos mismos. La semana pasada tuve 2 procedimientos graves en la zona oriente, soy fiscal de flagrancia de la zona oriente, con adolescentes detenidos por robos de vehículos utilizando armas de fuego. Entonces, ¿cuál es la respuesta que nosotros como fiscales, el Estado entrega a la ciudadanía? Eso es lo que está siendo discutido actualmente y es la ciudadanía la que exige respuestas más efectivas para este tipo de delitos. En ese sentido, vamos a analizar cómo está el régimen vigente. Señalé, hemos recogido las observaciones de nuestros colegas, lo que se propone en este proyecto y cuáles son nuestras propuestas de algunas modificaciones a la ley 20.084 y que según pude ver también en las sesiones anteriores han sido propuestas algunas de ellas, incluso por el fiscal nacional. En primer lugar, ¿qué es lo que nosotros hemos observado? La reiteración de delitos. Como señalé, hay adolescentes que cometen un delito por una única vez en su vida, motivados por diversas razones, por el grupo, pero una vez que son intervenidos no vuelven a cometer delitos. Sin embargo, tenemos un grupo de adolescentes que es minoritario, pero que cometen los delitos más graves y ellos, la ley 20.084, no entrega una respuesta eficiente o satisfactoria. La reiteración de delitos se regula, ¿cierto?, por el artículo primero, el artículo 21, luego que rebaja en un grado la pena, luego el artículo 24 establece diversos criterios y con eso se remite al artículo 23, cuál es la pena a aplicar, pero no se aplica el artículo 351 cuando son muchos delitos
que en definitiva para los adultos permite subir en un grado la pena. Eso no está actualmente en nuestra legislación y es un problema. Luego de esto tenemos la calificación jurídica que se hace de los delitos según la pena en concreto. Y esto es un criterio jurisprudencial. La jurisprudencia ha señalado que para establecer si estamos en presencia de un crimen o simple delito, se debe estar a la pena luego de la rebaja del artículo 21 de la ley 20.084 y no la pena en concreto como establece el artículo 3 del Código Penal. Por lo tanto, esto produce graves efectos en la prescripción de la pena. Ya hay una prescripción distinta para los adolescentes, pero además, si se considera que se debe estar a la pena que señala el artículo 21, entonces la prescripción incluso es menor y crímenes prescriben en plazos de simples delitos. Otra observación que nos han hecho los fiscales y que es muy importante es sobre los plazos de investigación. La ley establece que el plazo máximo de investigación es de 6 meses para los adolescentes y que solo se podrá ampliar por 2 meses más. En la práctica, ¿qué ocurre? En la primera audiencia de formalización, el tribunal no fija un plazo de 6 meses, sino que fija un plazo de 30, 60 días, máximo 90 días. Y cuando los fiscales piden ampliación de la detención, solo se amplía una vez y por un máximo de 2 meses. Entonces, lamentablemente, esto perjudica, como señalé en un comienzo, a las investigaciones en que los fiscales tienen muchos imputados, ya sea adolescentes y adultos, y muchos delitos. Claramente las pericias no llegan a tiempo y no se logra concretar u obtener todos los medios probatorios en estos plazos tan restringidos. Un tema también que nos han hecho presentes los fiscales es sobre la libertad, la proporcionalidad y peligrosidad de los adolescentes. Anoté acá en la lámina, no sé si la están viendo, nosotros dejamos también el documento para los senadores y senadoras, un caso que me señaló este fiscal. Dice, tuvo un caso de un menor de 15 años que mató a 3 jóvenes en un día, siendo condenado a 5 años. Cumplida la mitad, fue liberado por el Tribunal de Colina, que es el Tribunal de Ejecución. Y otro caso que tuve, un adolescente contaba ya con 3 homicidios, 3 condenas por homicidios, un tribunal unificó las condenas por 10 años en total y luego otro desconocido tribunal le sustituyó a semicerrado. En pandemia, cuando ya cumplía esto, comete un 4º homicidio como adulto. Actualmente los adolescentes, cuando cumplen la edad de adultos, ¿cierto? No se consideran todas las penas, no se consideran las conductas previas y en definitiva las sanciones para este tipo de delitos y para este tipo de adolescentes que cometen graves delitos, la respuesta no es proporcional, no es suficiente y no se atiende a la peligrosidad. ¿Qué es lo que propone el proyecto? Y nos parece muy positivo. La apelación verbal de la resolución que niega o sustituye la internación provisoria. En ese sentido, nosotros estamos de acuerdo con la apelación verbal. Lo que sí proponemos, al igual como lo hizo el fiscal nacional, es que se remita derechamente. Perdón, me faltó la anterior, tienen toda la razón. La competencia del Tribunal de Ejecución de Sanciones. Aquí también este mismo fiscal me señalaba, actualmente la ejecución de la sanción la lleva a cabo el tribunal donde se cumple la pena. El problema que tenemos en la región metropolitana es que un tribunal de una comuna determinada dictó sentencia y se cumple en otra comuna de la misma región metropolitana y es otro tribunal el que ve la ejecución. ¿Qué es lo que pasa? Que se va diluyendo en definitiva la efectividad de la ejecución porque se presenta ante un primer tribunal de ejecución, se aprueba el plan, luego se cambia la jurisdicción porque se cambia el domicilio donde vive el adolescente, donde se cumple, hay nuevos informes, no hay continuidad y hay criterios disímiles en los tribunales. Es como esa advertencia que se hace, última vez que se reingresa a cumplir la pena, nunca más le vamos a permitir. ¿Qué pasa? Después conoce otro tribunal
y le vuelve a decir lo mismo, entonces, en definitiva, se diluye el cumplimiento de la sanción. Ahora sí vamos a pasar, como indiqué, al punto respecto de los plazos, la apelación verbal. Acá nosotros proponemos que se remita derechamente al 149. ¿Por qué? Porque la actual redacción que se propone deja fuera los delitos contemplados en la ley de armas y en la ley de drogas. En cambio, si se remite derechamente al 149, serán apelables las resoluciones que nieguen la internación provisional en todos los delitos que ya establece el Código Procesal Penal para los adultos. Pero además sugerimos que se agregue que la apelación también sea verbal cuando se fija una caución. ¿Por qué? Porque los tribunales ahí también tienen criterios diversos. Para algunos se sustituyó la internación provisoria y por lo tanto se puede apelar, pero para otros no, y se debe apelar por escrito. A eso me refiero con esta indicación. También nosotros, en la siguiente lámina, ¿cierto?, hablamos de las circunstancias modificatorias, que es un poco parecido a lo que señalábamos en el 351. ¿Por qué? Porque el artículo 24 ya establece como criterio para determinar la pena las circunstancias de el delito y las circunstancias o conductas previas del adolescente. Por lo tanto, se excluyen las agravantes del artículo 12 número 14, cometer delito mientras comete condena, 12 número 15, haber sido condenado previamente por delitos que tengan igual o mayor pena, y 12 número 16, la reincidencia específica. Nosotros valoramos en el proyecto que se ha hecho una modificación para los adultos que cometen delitos y que han tenido condenas previas por adolescentes, ya no tendrán irreprochable conducta anterior. Sin embargo, no se consideran las agravantes de reincidencia que señalé. Luego, entonces, la siguiente lámina, las propuestas que nosotros hacemos dicen relación con todas las observaciones que les he señalado. El tratamiento de la reiteración de delitos, es decir, aplicar el artículo 351, haciendo una modificación explícita en la ley 20.084 para que no solamente se aplique el 21 y el 23, que podamos en definitiva aplicar toda la extensión de la pena hasta los 10 o 5 años como establece la ley y como se propone también modificar en el proyecto. Luego, la calificación del hecho como crimen o simple delito explícitamente para que no se generen estas interpretaciones disímiles que incluso la Corte Suprema ha sido constante en señalar que se atiende a la pena en concreto, y también la apelación verbal, remitiéndonos al 149, las agravantes de reincidencia que ya he señalado, y analizar la peligrosidad y proporcionalidad de las sanciones como la competencia. Eso es cuanto puedo exponer como presidenta. Muchas gracias, señor presidente, y el fiscal José Manuel McNamara también expondrá sobre antecedentes prácticos que hemos levantado en la asociación con los fiscales y fiscalas de Chile. Gracias, señora Patricia. Le ofrezco la palabra al fiscal McNamara. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, agradecer la invitación. No tuve mucho tiempo para hacer una exposición, pero sí escuché las presentaciones que hubo previamente y desde el punto de vista práctico quería tratar de ejemplificar ciertas situaciones que entiendo, o por lo menos a mi criterio, no fueron bien resueltas o bien respondidas cuando se hizo preguntas en las sesiones anteriores. Entre ellas se preguntó sobre cómo funcionaba la irreprochable conducta anterior, recuerdo que, y como el ejemplo práctico. Yo le voy a poner un ejemplo práctico. Yo soy fiscal de hace 21 años, en la Fiscalía Regional Metropolitana Sur tenemos delincuencia dura desde siempre. No es un tema nuevo el fenómeno delictual ni las bandas criminales. Fui fiscal de delitos violentos durante 7 años y soy fiscal de flagrancia hace más de 10 años, por lo tanto tengo más de 20.000 audiencias de control de detención en el cuerpo. 1.000 de esas por lo menos deben ser de responsabilidad penal o adolescente. Por lo tanto, algo del tema manejo. Respecto a la irreprochable conducta anterior, le voy a poner un caso que viene ejemplificador. Brian Galvez, lo pueden buscar. Lo que voy a decir es público, no hay nada privado. Lo buscan por YouTube. Brian Galvez. Brian Galvez es un pistolero, narcotraficante de La Legua. A los 13 años
cometió su primer homicidio. Mató a un joven adolescente en la población de La Legua. Como evidentemente la ley de responsabilidad penal adolescente no se aplica, nuestra respuesta ante esa familia fue: nosotros no tenemos nada que ver, entregado al Sename, nuevamente en la calle. En los mismos 13 años mató a una segunda víctima, era el hermano del anterior. Todo eso lo pueden ver, está los reportajes. A los 14 años le celebramos el cumpleaños simbólico de la Fiscalía porque ya sabíamos que iba a seguir matando. Él era parte del clan de los Galvez, sus padres estaban presos, estamos hablando de delincuencia bastante dura. A los 15 años efectivamente mató a una tercera persona, se le aplicaron 5 años de régimen cerrado. Luego de eso estuvo un tiempo y se escapó, que también es otra de las normas que se tratan en este proyecto. Costó un tiempo por pillarlo. Ante ese caso puntual, Brian Galvez cumple 18 años. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el tratamiento que deberíamos darle? La respuesta yo no se la voy a dar, se la voy a plantear para que cada uno pueda hacer ese ejercicio. Primera postura, son todas posturas jurisprudenciales que han ido variando. Al principio era claro, es reincidente, vuelve a matar, se le aplica la reincidencia y por lo tanto se aplica la pena mayor dentro de como adulto. Fue mutando, posteriormente fallo de la Corte Suprema, dijeron no, en realidad no le vamos a aplicar porque... y sacaron de ahí la norma de Beijing y la regla de Beijing y consideraron no se le puede considerar, por lo tanto lo que vamos a hacer es que no tiene irreprochable anterior, irreprochable conducta, pero tampoco tiene un agravante. Entonces se puede recorrer toda la pena, mínimo. Y últimamente lo más preocupante es que se ha llegado a la tercera interpretación, que es tiene irreprochable conducta auxiliar para todos los efectos. Entonces la pregunta es, esa persona que mató a tres individuos que cometieron una serie de otros delitos, cumplió 18 años, fue condenado Brian por tráfico posteriormente, y posteriormente por lesiones graves. Esa persona, a esa edad, 18 años, ¿le consideramos que tiene irreprochable conducta anterior? ¿Consideramos que en realidad no tiene irreprochable conducta anterior, que es lo que viene en el proyecto, pero no le consideramos agravante? ¿O la versión que creo que era original, que lo consideramos como una persona que es reincidente en delito de la misma especie? La respuesta la tienen ustedes. Yo le pongo simplemente caso claro para que ustedes puedan entender qué significa tomar uno u otro camino, ¿ya? Lamentablemente el camino actual, por fallo de la Corte Suprema, es que efectivamente hay que considerarlo con irreprochable conducta anterior. Y luego eso nos trae a la memoria las reglas de Beijing, que vi la exposición anterior y creo que ya quedó bastante claro que no son vinculantes para el Estado chileno, son anteriores a la Convención de los Derechos del Niño, son del año 85, la Convención es del año 89. La Convención señala que se tomaron en consideración las reglas de Beijing, pero expresamente el artículo 21, número 2, que establece efectivamente no considerar las condenas anteriores como adultos, quedó fuera de la Convención. Es lo mismo que si yo le presentara un proyecto a usted y le dijera, mira, tengo 10 normas para aplicar, y pasan 9, y la 10ª no pasa, y después decir, no, pero es que el proyecto lo decía, por lo tanto es ley. Esa es la interpretación que está pasando de esa norma, de esa regla de Beijing, que he escuchado a mucha gente que lo habla, y por eso otra pregunta que le hizo, en contra de qué norma está atenta este proyecto. Si le sacan la regla de Beijing, es porque no hay ninguna norma en la Convención de los Derechos del Niño que haga que sea inaplicable. Entonces están aplicando una norma que se excluyó, que no es vinculante, que las mismas reglas dicen que se tienen que aplicar de acuerdo a la realidad social, económica de cada país, pero lo quieren hacer pasar como una norma obligatoria. ¿Ya? Eso respecto de la irreprochable conducta anterior. Hay otro tema que salió. También hubo una exposición, creo que de opción, que señaló que esta norma que se está discutiendo acá respecto de que los adolescentes no queden en libertad hasta que, en caso de que el Tribunal de Garantía estime que debiera que le da la libertad, pero se tiene que ver en la Corte. Esa norma existe actualmente para los adultos, ¿ya? Está en el 149 del Código Procesal Penal. Esa norma se aplica y, de hecho, hay muchos jueces que lo aplican también para los menores, porque la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente no regula la prisión preventiva en términos
exhaustos y se remite al Código Procesal Penal. Entonces dice, bueno, se debe aplicar la misma norma. Pero hay otros jueces que dicen que no, que como un reglamento especial, una ley especial, no se aplican las normas. Entonces tenemos jueces que sí la aplican y otros que no la aplican. Entonces pareciera ser que corresponde una uniformidad. Y ante eso, la exposición de opción decía, no, es que nos van a saturar el centro. ¿Saben cuánto se demora desde que se decreta una prisión preventiva y que se ve por la Corte? Un día, máximo 2 días, cuando hay día. Entonces, cuando llegan y plantean que esos 2 días va a colapsar ese tema, eso no es real. Y más, eso es para los que no están privados de libertad, que pasan a una audiencia de control y el juez lo deja en prisión preventiva. Pero hay un montón que están ya en prisión preventiva y esos no están saturando el sistema porque ya están dentro. Y el juez dice, no, va a quedar en libertad. Y la norma lo que se plantea es que, momento, veamos qué es lo que dice la Corte dentro de 1 o 2 días. Eso lo agrego yo, no lo dice la norma, pero es la práctica cómo se aplica, porque tienen preferencia para verse por su menor edad, para efecto de determinar si la Corte está de acuerdo con el criterio de este juez de garantía para dejarlos privados de libertad o bien para soltarlos. ¿Ya? Entonces, de eso estamos hablando. Entonces, si colapso del sistema, ninguno. Eso no es efectivo. Respecto a la competencia del control de ejecución, que fue la norma que se ha conversado del cambio de domicilio del imputado. En la práctica, ¿cómo ocurre? El menor no se presenta, orden de detención, varios meses, quizá años que se ha detenido, llega domicilio. Y lo único en lo cual se determina cuál es su domicilio es lo que dice en esa audiencia. Entonces, si el menor cada vez que se presenta a esa audiencia señala un domicilio distinto, siempre el juez va a decir soy incompetente y nunca se va a poder ver nada de ese asunto. Así funciona. No es que venga alguien de algún organismo colaborador y diga, no, yo verifiqué, no. Sentado ahí, y si él se sabe esta regla, va a cambiar el domicilio siempre y jamás se va a presentar y jamás le van a revocar porque siempre el juez con el que está presentándose es un juez incompetente. Así funciona. Entonces, es importante que lo tengan presente. Respecto a la norma de remisión de la pena, que se plantea que las víctimas de la familia tienen que ser oídas. Llama poderosamente la atención que organismos que se preocupan de los menores hablen de para algunas cosas sí es conveniente que la víctima se vincule con los imputados, cuando es para que no salga con una sanción, con una pena, pero que eventualmente se busque otro tipo de salidas alternativas que se plantean, que se habló, recuerdo, en la sesión anterior. Para eso es súper conveniente y funciona perfecto. Pero resulta que para ver si le van a remitir la pena, no es conveniente que vaya a familiares, no es conveniente que vaya a las víctimas. Entonces, bueno, o es conveniente que sea escuchada y que se vea, se plantee eso, o no es conveniente, pero no puede ser acomodaticio según si perjudica o favorece al adolescente. Entonces, eso aparece como poco serio el plantear esta ambigüedad respecto de una u otra norma. Y lo mismo pasa cuando se habla del régimen cerrado, que lo hemos escuchado, dicen, son organismos colaboradores del Estado. Y dicen y sacan algunos estudios, y se plantea que es más conveniente que una persona reincide menos estando en libertad que estando en un régimen cerrado. Eso es lo que se plantea. Y se habló que hay estudios que lo avalan, pero y en ese sentido vi que la exposición del senador había quedado bastante claro que lo que se comparan son peras con manzanas. Son peras con manzanas. O sea, es lo mismo, es el mismo ejemplo que si yo le dijera las personas que ingresan a la UCI tienen mayor riesgo de morir versus las personas que ingresan a atención ambulatoria. Conclusión, en vez de potenciar la UCI, porque se muere más gente, la conclusión es no mandemos a nadie a la UCI, a todos dejémoslo en el ambulatorio. Eso es lo que se está diciendo. Y por organismos colaboradores y que señalan
que efectivamente es más peligroso que esté en régimen cerrado. ¿Cuántos menores adolescentes reincidentes hemos visto que han muerto en el último tiempo por andar en una u otra encerrona? O sea, ¿de verdad el Estado me va a señalar que es más conveniente que estén libres en su ambiente criminógeno, que son todos sus compañeros de delito, son pares de ellos, que estando en un centro cerrado, que la ley lo define también? Y hay que hacerse cargo de lo que señala la ley. La ley señala que estos regímenes se encargarán de los estudios básicos, medios, especializados, incluyendo reinserción escolar. Se ha desertado del sistema escolar la participación en actividades de carácter socioeducativo, formación, preparación para la vida laboral, desarrollo personal, además de asegurar tratamiento y rehabilitación del consumo de droga. Eso es el régimen cerrado. Entonces, cuando estos organismos me plantean que no hay que meterlos en esos centros porque salen peor, la pregunta es, ¿qué están haciendo si se cambiaron los paradigmas, se cambió la institucionalidad, se le entregaron más recursos, más profesionales, para que me sigan diciendo que va a salir más peligroso que en el caso del Brian, de volver a dejarlo en la población La Legua con todo su ambiente criminógeno donde había cometido 2 homicidios y que terminó muerto en el 2021, esa misma persona acribillado 39 balazos? De eso estamos hablando. Es lo mismo que si el Senado, cuando hubo el Sename, se habló de la cantidad de muertos que hubo en el Sename. Que alguien del Sename viniera a decir, ¿sabe qué? Mejor que se vayan a la calle porque acá se están muriendo más. Así de absurdo es la argumentación que se plantea al momento de decir que es más peligroso meterlo a esta institucionalidad a la cual se dotó de recursos justamente para tratar este tema. Entonces, eso es la práctica cómo funcionan la mayoría de estas instituciones. Cada cual podrá sacar sus propias conclusiones, pero el plantear que toda la normativa es mala per se, pareciera ser que apunta más a este buenismo penal, que no es el concepto de que la culpa no es del delincuente, la culpa es de la sociedad que lo llevó a delinquir y que por lo tanto nosotros tenemos que purgar esa culpa como sociedad. En definitiva, eso pareciera ser que viene detrás, porque si cada norma que endurece o hace que efectivamente pudiera llegar a que se haya un tratamiento más exhaustivo respecto a un menor, todas pareciera ser que son contrarias a los derechos de estos menores, pareciera ser que hay algo detrás que es más ideologizado que en realidad del tema práctico. Esa sería mi exposición. Gracias. Agradecemos la exposición del fiscal McNamara.